Hola, mi nombre es Michelle Marín y vamos a comenzar nuevamente con el tutorial de SPSS. Llegamos al punto final, que es la manipulación y transformación de datos. Muy bien, una de las principales ventajas de SPSS radica en la capacidad de generar nueva información a partir de los datos originales del archivo de trabajo. Esta propiedad nos permite manipular la información contenida en las variables, ya sea para facilitar la interpretación de los resultados, crear nuevas variables que recopilen de forma general la información de varias variables, generar nuevas variables que categoricen los datos de escala o adaptar la información para que cumpla con los requerimientos de los procesos estadísticos. Para la modificación de la información, SPSS cuenta con una serie de procedimientos cuya aplicación depende de las necesidades del análisis o del criterio del investigador. Dentro de los métodos de transformación encontramos la recodificación automática, categorización de las variables, categorización visual, recodificación en las mismas variables, recodificación en distintas variables, contar apariciones y calcular. La recodificación automática. En algunas ocasiones, la información contenida en las variables se encuentra en forma de texto, lo cual impide que SPSS pueda realizar cálculos estadísticos con ella. Para superar este inconveniente, es necesario transformar la información de manera que se le asigne un valor numérico a cada una de las frases representativas de las variables originales. Para esta labor, SPSS cuenta con un procedimiento que nos permite asignar de forma automática un valor numérico a cada categoría, frase, que se encuentre dentro de las variables, el cual va incrementándose de uno a uno hasta terminar la totalidad de las frases o categorías. La categorización de variables. En la mayoría de los casos, las bases de datos cuentan con variables cuya información representa cantidades o magnitudes como la edad, los ingresos, las ventas, etc. Generalmente, este tipo de variables no son aptas para realizar tablas de frecuencia, debido a su elevado número de valores. SPSS ofrece la posibilidad de reunir esta información dentro de rangos representativos que vinculan una gran cantidad de valores y cuyos resultados son ingresados en una nueva variable, lo que nos permite mantener la información original intacta. La categorización visual de SPSS. Para SPSS no solo realiza la agrupación de los valores de las variables de escala, sino que además nos permite agrupar variables categóricas. Este procedimiento emplea un asistente que nos orienta durante todo el proceso de estructuración de la nueva variable, a través de una serie de ventanas en las que se definen fragmentos específicos de los conjuntos de agrupación. La recodificación de variables. En algunas ocasiones, los datos de las variables cuentan con valores muy dispersos que nos dificultan su interpretación o sencillamente no se presentan para el análisis estadístico. Para subsanar estos inconvenientes, SPSS cuenta con el procedimiento recodificar, el cual nos permite transformar los datos de una o varias variables numéricas o de cadena, ya sea reasignar números repetitivos de categoría o algunos rangos, los valores de las variables según sean las necesidades del análisis o el criterio del investigador. Contar apariciones. En algunas ocasiones, nuestras bases de datos cuentan con varias variables relacionadas a un mismo tema, las cuales contienen información complementaria. SPSS nos permite conocer el número de respuestas de cada uno de los individuos, casos, a un grupo determinado de variables, preguntas,
creando una nueva variable que contenga el número de respuestas por el individuo. Calcular. Una de las principales ventajas de SPSS radica en la posibilidad de crear nueva información a partir de los datos contenidos en las variables originales. El procedimiento que nos permite realizar esta labor se denomina calcular y su función es realizar cálculos mediante ecuaciones matemáticas basadas en operadores aritméticos, lógicos y exponenciales. Con esto, valores para variables numéricas o variables de cadena, alfanuméricas, y a su vez guardar los resultados de una nueva variable o reemplazar los valores de una variable existente. Además, a través de este procedimiento podemos calcular valores de forma selectiva para subconjuntos de datos utilizando expresiones condiciones. Importante, antes de la información, una depuración de datos para evitar posibles errores en las nuevas variables que se generen. Pues bien, ahora vamos a realizar un ejercicio aplicando toda esta teoría en SPSS. Primero vamos a abrir el programa SPSS. Como podemos observar, se puede consultar la base de datos de un programa Excel o nosotros crear nuestra base de datos. En este caso vamos a crear nuestra propia base de datos. Ahora, como se puede observar en la parte inferior izquierda, tenemos la vista de datos y la vista de variables, en la cual en la vista de variables vamos a colocar las variables de una encuesta realizada para nuestro experimento. En la primera en el primer nombre vamos a poner el sexo. El tipo va a ser numérico, la anchura va a ser 8, decimales vamos a colocar 0. En etiqueta vamos a colocar la pregunta que se va a realizar en la encuesta. En este caso sería, ¿cuál es su sexo? En valores vamos a colocar. Para el valor 1 va a ser masculino. Para el valor 2 va a ser femenino. En perdidos ninguno, columnas vamos a dejar en 8. Alineación, podemos dejarla tanto a la derecha, izquierda o en el centro. En este caso vamos a centrarle. En la medida vamos a poner normal y en el rol entrada. El siguiente nombre que vamos a colocar es sexo, es edad. En tipo numérico, anchura va a ser 3. Decimales vamos a colocar 0. Y aquí la pregunta nuevamente, que sería, ¿cuál es su edad? En valores ninguno, ya que el resultado o la respuesta da según las preguntas. Perdidos ninguno, columna 8, y nuevamente vamos a centrar. En medida vamos a poner escalar, y la entrada y el rol entrada. El siguiente vamos a poner instrucción. Nuevamente numérico, anchura 8, decimales 0. Y la pregunta, que sería, ¿cuál es su nivel académico? Aquí nuevamente pondríamos valores a cada una de las respuestas. 1, analfabetos. 2, instrucción escolar. 3, instrucción
secundaria. 4. Instrucción pre-universitaria. 5. Instrucción universitaria. Y 6. Instrucción posgrado. En perdidos ninguno, columnas nuevamente 8. Y aquí volvemos a centrar. En escala coloquemos ordinal y rol entrada. El siguiente va a ser qué tipo de transporte utiliza para ir a sus diferentes destinos. Numérico, anchura, en decimales vamos a poner 0, en etiqueta sería: ¿utiliza usted un medio de transporte colectivo? En valores vamos a colocar 1 para sí y 2 no. Perdidos ninguno, columnas 8 y nuevamente centramos. Ahora vamos a colocar el tipo. Tipo numérico, anchura 8, decimales vamos a ponerle 0 y en etiqueta, que sería: ¿Cuál transporte prefiere? En ninguno vamos a poner, en valores vamos a colocar 1 para el trolebús, 2 ecovía y 3 bus colectivo. Perdidos ninguno, columnas 8, alineación centrada, medida vamos a colocar ordinal y rol entrada. Al crear nuestra base de datos, vamos a observar que si damos un clic en vista de datos, ya tendremos nuestras columnas ya preparadas, solo para insertar la encuesta. Digamos que un hombre de sexo masculino, edad 18 años, sí utiliza el transporte. ¿Y cuál transporte sería? 2. Sí utiliza el transporte. No. Sí utiliza el transporte. ¿Y de qué tipo? Pongámosle que utiliza ecovía. Ahora, que una mujer que tiene 20 años tiene una instrucción de posgrado, no utiliza transporte. No utiliza transporte y utiliza el bus colectivo.
ese fue el tutorial de SPSS. Muchas gracias. ¡Habla ya!